Buen día para todos y todas. Mi nombre es Hugo Andrés Ramos, soy antropólogo integrante del equipo de el proyecto piloto Territorios Protectores. Este proyecto ha sido promovido por el Ministerio de Justicia y la Fundación Seda Vida. Es un gusto estar con ustedes. Hoy analizaremos un caso emblemático para la comprensión del pluralismo jurídico en Colombia. El conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena en el resguardo de Túquerres, perteneciente al pueblo de los Pastos, analizado por la Corte Constitucional en la sentencia T-617 de 2010. Es importante que veamos que más que un expediente judicial, este caso nos invita a reflexionar sobre autonomía, diversidad cultural, protección de niñas indígenas y diálogo entre sistemas jurídicos. Siempre pensando como en la pregunta principal de cómo garantizar justicia sin desconocer la identidad cultural. Entonces vamos a comenzar con un contexto territorial y cultural. Eh, el resguardo indígena de Túquerres se ubica en Nariño, es el territorio ancestral del pueblo de los Pastos. Para esta comunidad el territorio no es solo geografía, es identidad, es memoria histórica, es una matriz espiritual y también es un fundamento jurídico. Las decisiones que afectan la vida comunitaria, incluida la justicia, están íntimamente ligadas al territorio. Por eso, entender dónde ocurre el conflicto es tan importante como entender qué ocurrió. Entonces, pues hay un hecho central, que es un caso de violencia sexual contra una menor indígena. Eh, digamos que esto ocurre, como ya dije, en el resguardo Túquerres. eh, digamos, el marco constitucional y jurídico alrededor de esta sentencia está en el artículo 246 de la Constitución, pues que reconoce oficialmente la diversidad étnica y cultural y a través de este artículo permite que los pueblos ejerzan funciones jurisdiccionales dentro de su territorio conforme a su derecho propio. Esto implica pues dos puntos importantes: que existan o que coexistan varios sistemas jurídicos válidos en Colombia y que el Estado no es el único productor de justicia. Sin embargo, la autonomía debe armonizarse con los derechos fundamentales. Digamos que esos serían como los límites de esa autonomía porque pues hay unos derechos fundamentales que son prioritarios sobre los demás. Vamos entonces a ver los hechos del caso. El proceso surge a partir de un hecho de violencia sexual contra una menor indígena de 14 años. Tanto la víctima como el señalado agresor pertenecen al pueblo de los Pastos y residen en el mismo resguardo. Es un caso doloroso y complejo. Digamos que exige cierta sensibilidad y responsabilidad institucional, porque pues, aquí a partir de esto también emerge una tensión jurídica respecto a quién debe investigar y quién debe juzgar, ¿no? Entonces, vemos que, pues en general, la decisión que se tomó desde el Consejo Superior de la Judicatura es asignarle la competencia a la jurisdicción ordinaria. Pero vamos a ver bien entonces qué fue lo que sucedió. Eh, el gobernador del Cabildo Indígena interpuso una acción de tutela solicitando que el expediente sea trasladado al resguardo, argumentando vulneración a la autonomía, al debido proceso cultural y al fuero indígena. Para la comunidad, la justicia no solo sanciona, sino que también repara, armoniza y reincorpora al tejido social. Es una concepción distinta a
pues a la justicia ordinaria que es más que todo punitiva. Eh, la postura pues del Consejo Superior de la Judicatura decide que la justicia ordinaria debe conocer el caso sobre el argumento de proteger el interés superior del menor y garantizar una investigación con estándares estatales. Entonces aquí aparece una tensión histórica en la que la misma protección estatal puede convertirse sin intención en negación de la autonomía. Y pues esto es clave que lo tengamos en cuenta para el análisis. Entonces aquí ya tenemos la intervención de la Corte Constitucional. Ellos hacen la revisión por conflicto de competencias, asumen el caso para resolver este conflicto y en su análisis advierte que la decisión anterior no tuvo en cuenta el contexto cultural ni los criterios del fuero indígena. Entonces la Corte plantea una idea fundamental que es que proteger no es sustituir, sino acompañar y coordinar. ¿Cuáles son como esos criterios para definir el fuero indígena? Pues el criterio personal, pues que agresor y víctima pertenecen a la comunidad, al pueblo de los Pastos. Está el criterio territorial, en que los hechos, pues, ocurrieron dentro del resguardo, ¿no? El territorio del resguardo. El criterio objetivo, que, pues, se define que es una conducta que tiene regulación en el derecho propio. Y pues teniendo en cuenta esos criterios, al menos los dos primeros se cumplían plenamente. Por lo tanto, la jurisdicción especial indígena sí tenía competencia. En ese sentido, pues también se solicitó una valoración antropológica en el caso. Eh, Esto es lo que llamamos el perito antropológico, que fue lo que vimos en el módulo 2. Eh, a diferencia, pues, de decisiones anteriores, la Corte incluyó estos informes antropológicos que mostraron que el pueblo de los Pastos reconoce la agresión sexual como una ruptura del equilibrio comunitario. Y pues que la sanción no se limita al castigo, implica reparación simbólica, espiritual y social. Esto evidencia que existe un sistema jurídico propio y legítimo vigente, digamos, en el marco del estudio antropológico que se desarrolló. Y pues también se le dio un enfoque de género y niñez en el que la Corte introduce un elemento innovador, que es el análisis con enfoque de género e infancia. Por eso es que esta sentencia resulta bastante destacable. Aquí pues se reconoce que niñas, adolescentes y mujeres indígenas enfrentan riesgos diferenciados. La autonomía no puede justificar silenciamiento, impunidad o revictimización. La justicia indígena puede reconocer el caso siempre que garantice la protección reforzada, la confidencialidad y el acompañamiento en el marco de la dignidad. ¿Cierto? Aquí entonces uno se pregunta cómo garantizar el enfoque de género en estos contextos interculturales, ¿no? Y pues, ¿cuál fue la decisión de la Corte? Mm, Primero, pues revocar la decisión del Consejo Superior de la Judicatura y ordena remitir el caso a la autoridad indígena del resguardo de Túquerres, reafirmando la autonomía del pueblo de los Pastos y su derecho a administrar justicia. Pero también enfatiza eh, el deber de garantizar los derechos de la víctima. Entonces, esto no es una autorización, sino un reconocimiento cultural.
¿cierto? Entonces hace también ese llamado a fortalecer la misma justicia propia, igualmente con verificación directa de la justicia ordinaria. ¿Cuáles son esos aportes jurisprudenciales que se ven en esta sentencia? Pues que hay, digamos, dos enseñanzas claves. eh, bueno, no son dos, son más. Que se reconoce el pluralismo jurídico como una realidad, más allá de una teoría. Dos, que fortalece los criterios para resolver conflictos de competencia. Tres, pues que integra la antropología y el derecho constitucional. Y finalmente, pues visibiliza la necesidad de justicia con enfoque de género. Entonces, esto es un precedente para operadores judiciales y autoridades indígenas, así como que para las entidades estatales. Digamos que también pues se generan o se identifican ciertos desafíos, a pesar de que esto es un avance también se identifica que las capacidades investigativas y probatorias en justicia propia todavía necesitan, digamos, trabajar de la mano o aprender un poco también en temas investigativos. Eh, También puede haber un acompañamiento psicosocial y médico oportuno. eh, y pues esto implica también una coordinación entre Fiscalía, ICBF y las autoridades indígenas para lograr, digamos, cubrir estos desafíos que se identificaron ahí. Y a pesar de todo, pues también hay un riesgo de discriminación institucional hacia la justicia indígena. Entonces, pues estos desafíos no es que deslegitimen la autonomía, sino que la invitan a fortalecerse, ¿cierto? Por tratando de prevenir la impunidad, la revictimización, siempre pues buscando establecer esas rutas de articulación interinstitucional. Digamos que ya para llegar al final de la revisión de este caso, pues hay unas recomendaciones para esa articulación interjurisdiccional, que son los mecanismos locales como las mesas permanentes entre autoridades indígenas y operadores judiciales que permiten esta articulación, los protocolos de remisión, comunicación y seguimiento, mm, la formación intercultural a fiscales, jueces y defensores, que siempre, pues no, la mayoría de veces hay como un desconocimiento también del tema cultural por parte de las autoridades ordinarias e igualmente las autoridades propias desconocen mucho de las normas, sobre todo aquellas que refieren los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, siempre es necesario que haya una capacitación en ambos lados eh, para que tanto la justicia propia como la justicia ordinaria sigan evolucionando y sigan impartiendo justicia de manera equitativa, ¿no? Y respetuosa. Y bueno, ya digamos que para finalizar, este caso de Túquerres demuestra que la justicia indígena no es que sea un privilegio, sino un derecho constitucional, que la protección de niñas indígenas requiere escuchar sus contextos, tener en cuenta su lenguaje, su lengua, sus idiomas, tener en cuenta sus autoridades y que la justicia intercultural no es solo un desafío jurídico, sino también ético, político y humano. Entonces, esto implica pues que esa coexistencia con las obligaciones constitucionales, eh, ese enfoque interseccional que,
que cubre a las mujeres y niñas indígenas. El tema de la interseccionalidad ya lo veremos en el segundo caso de este módulo y que finalmente pues el diálogo intercultural fortalece el acceso real a la justicia y pues para cerrar diríamos que el pluralismo jurídico no está completo, sino que está en constante construcción colectiva en la medida pues que se fortalezca este diálogo real de justicia. Entonces, pues con esta panorámica que tenemos de este caso, pues podemos ver claramente cómo se logró hacer una articulación en el marco del pluralismo jurídico y el respeto pues a las justicias propias. Entonces, esta sería la revisión de este caso. Esperamos también generar muchas reflexiones y haber también esclarecido muchas de las preguntas que se tenían. Muchas gracias.